en mí. El gozo, la alegría, hermanos, obviamente no solamente tiene que estar basado en algo real, sino que también tiene que manifestarse en las cosas que Dios quiere, hermanos, para que de esta manera realmente el gozo del Señor sea una realidad, sea una bendición para nosotros y para que el mundo vea también, hermanos, que somos bendecidos por el Señor. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 4, dice: regocijaos en el Señor. Filipenses 4, versículo 4. Así que hermanos míos amados, he deseado, dice, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Dice el versículo 1. Y luego el versículo 2, os ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyo nombre están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. El estar felices, hermanos, el estar contentos siempre, el sentir la dicha, hermanos, la alegría en nuestro corazón, pero debe de ser obviamente una alegría que proviene del Señor, una alegría, hermanos, y un gozo que vienen no solamente de la presencia de nuestro Dios, sino de las cosas o en las cosas que nuestro Dios nos dio. Por eso, qué tan real, hermanos, y a la vez qué tan benéfico nosotros podemos sentir nuestro regocijo en el Señor. ¿De qué manera lo estamos nosotros disfrutando? ¿De qué manera nosotros lo estamos experimentando? ¿De qué manera nosotros lo estamos compartiendo también? ¿Cómo lo vivimos, hermanos? Ante la presencia misma de nuestro Dios y entre todos nosotros. El regocijo del Señor, hermano, no solamente se debe sentir entre la hermandad, sino también entre los de afuera. Debe de ser muy notorio. Aquí, principalmente en la casa de nuestro Dios, hermanos, y en todas partes. Dios quiere ver un pueblo feliz, hermanos. Dios quiere ver un pueblo contento y no triste, no cabizbajo. Ciertamente hay cosas, hermanos, que nos afligen. Hay cosas en la vida que nos preocupan. Hay momentos de adversidad en la familia, en el trabajo, en otras áreas en donde puede haber hasta ciertamente conflicto. Y a veces estos tipos de conflictos, de problemas, opacan de alguna manera nuestra alegría. Pero no solamente puede haber problemas, hermanos, en la familia, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, que eso de alguna manera reducen o menguan nuestro gozo en el Señor, sino aún triste y lamentablemente, hermanos, entre nosotros. Esta es una realidad, pues al fin somos una familia, somos seres humanos también que a veces lidiamos con pensamientos, con controversias,
con opiniones diferentes. Es como un engrane, hermanos. Estamos funcionando todos como un engrane. Y en los engranes, hermanos, hay roces. Esto implica, roces de opinión, de diferencias de opiniones. Y que a veces esto crea discusiones y lamentablemente también a veces pleitos entre nosotros. Por eso el apóstol Pablo le dice al hermano Timoteo, hermanos, ahí en el versículo 2, ruego, primeramente se dirige a ellas, a las que estaban en problema, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Era una súplica, hermanos. Y en sí no era una súplica directa y personalmente del apóstol Pablo, sino que era una súplica directa, hermanos, del Espíritu Santo, de nuestro Dios. Y mire, hermanos, con qué actitud: ruego, es decir, suplico. Una manera humilde, hermanos, del Señor. Suplico que a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. No estaban obrando, no estaban en paz entre ellas. No había paz entre ellas. No había armonía entre ellas. Esa paz y esa armonía, hermanos, que anteriormente ellas las hacía disfrutar, gozar en las cosas del Señor, que eran buenas amigas y buenas consiervas y buenas compañeras. Por eso le decía el apóstol Pablo: así mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. No solamente ellas, dice, con Clemente también, en los demás colaboradores míos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pero el problema ahí estaba, hermanos. Los conflictos siempre, lamentablemente, se van a manifestar en algún momento u otro. Esto no quiere decir que aquí en la congregación estamos pasando por eso, al menos yo no lo sé. Pero Dios sí lo sabe. A Dios no se le escapa nada. ¿Okay? Sin embargo, tenía que haber paz en ellos. ¿Por qué razón? Recordemos lo que la misma Escritura nos dice en Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso está el mismo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12: procurar estar en paz con todos mientras dependa de nosotros, y hacer el bien. Es decir, que de mi parte siempre debo de procurar la reconciliación. Siempre procurar estar en paz con mi hermana, con mi hermano, para que de esta manera yo pueda gozarme, yo pueda deleitarme en las cosas de mi Dios, en las cosas de mi Señor, para que en realidad, hermanos, el gozo del Señor sea una realidad de nosotros. ¿Cómo está la iglesia hoy en día, hermanos, respecto a este tema? ¿Qué tanto usted está disfrutando? ¿Qué tanto usted está realizando el gozo de su Señor, de mi Señor? ¿De qué manera, hermano, lo estamos experimentando, lo estamos viviendo? ¿O hay cosas que lamentablemente nos están estorbando? Hay cosas que lamentablemente nos lo están impidiendo. Y es por eso que a veces no vamos a tener gozo, hermanos, ni cuando oímos la palabra, ni cuando adoramos a nuestro Dios, ni mucho menos cuando tengamos convivencia. Recuerdo hace años atrás, cuando una hermana de nuestra congregación no se
no se quedaba a convivir en los convivios. Y invitábamos a la hermandad, no se vayan hermanos, al final vamos a tener nuestro convivio fraternal. Es para tener comunión, coinonía, para comer juntos, platicar y gozarnos en el Señor. Y cuando yo le pregunto a esta hermana, y mi hermana, pues usted ¿por qué no se queda? No, ustedes no saben convivir. Y enojada y molesta. Ustedes no saben convivir. Le dije, bueno, mi hermanita, pues quédese para que nos enseñe cómo debemos de convivir. Okay. Pero el punto es precisamente la humildad de nuestro corazón, hermanos, el deseo siempre por estar bien con nuestro Dios, por servir a nuestro Dios, por disfrutar, hermanos, el gozo en el Señor. Como lo que estábamos cantando ahorita. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy, ¿verdad? Lo disfrutamos porque es una realidad. Por eso el Espíritu del Señor, hermanos, nos ayuda a lidiar con cualquier conflicto, con cualquier problema. De hecho, déjeme retrocedo un poquito. En Santiago capítulo 3, nos dice el versículo 13, Santiago 3, versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tiene celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos sin contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa, es decir, toda confusión. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de la justicia se siembra en pleitos, en contiendas. ¿Dice así? No, hermanos, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Por eso, si el Señor nos manda, hermanos, regocijaos en el Señor siempre. Y siempre, hermanos, implica en todo tiempo, en todo momento, en cualquier circunstancia, en cualquier situación que te veas, sé feliz. Como Santiago mismo le decía, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo, lo más alto, aun cuando te halles en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y aquí el Señor nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez enfatizo, dice Pablo, regocijaos en el Señor. Cuán importante, hermanos. El mundo, hermanos, busca su alegría, busca su gozo, hermanos, en espectáculos, en show, en tantas y tantas cosas. Y está dispuesto a sacrificar de su bolsillo, está dispuesto a pagar lo que sea. El día de ayer peleó Canelo, ¿no? ¿Y cuánta gente tuvo que pagar su dinero por ver una pelea? Más de $60. ¿Y usted cómo sabe, hermano? Bueno, por ahí me lo dijo un pajarito. ¿Cómo investigó ahí? ¿Verdad? Pero la cosa es ver, ¿no? Disfrutar eso a los que les gusta. La gente está dispuesta a sacrificar lo que sea, hermanos. ¿Ok? Paga hasta a veces $1,000 para estar en un espectáculo, cosas así, con tal de disfrutar y de ser feliz. Porque el mundo busca lo del mundo. Aún dentro del fanatismo, hermanos, religioso, la gente puede estar 3-4 horas, hermanos, en un espectáculo religioso. Y está contento y cantando y bailando y todo. Y sale, qué hermosa experiencia religiosa tuvo. Sacrificó su tiempo, sacrificó su dinero todavía, porque ahí les piden también, les cobran por entrar y toda la cosa.
Pero el punto es de que se predisponen para invertir lo que sea con tal de experimentar ese gozo. Y nosotros que tenemos la verdad de Dios, mi hermano, y nosotros que estamos, hermanos, en el reino de nuestro Dios, ¿qué tan dispuestos estamos a ser felices? Pero no a nuestra manera, no a nuestro modo. Platicaba con mi esposa que ella a veces decía, a veces yo miro a la iglesia de Cristo, yo la miraba como que sin chiste. Le digo, fíjate que muchos han pensado así, igual que ella. Es obvio que cuando uno no se tiene el conocimiento de la verdad, muchos piensan así. Es una iglesia muerta, no tienen música, no tienen instrumentos, no se manifiesta el poder del Espíritu y cosas así, ¿no? No ven cosas extraordinarias que quieren ver. Y es por eso, nada, esa iglesia está muerta. Lamentablemente ese es el concepto, la idea que la gente tiene, hermanos, cuando no es así. Pero a veces nosotros tenemos gran culpa en esto, hermanos, porque a veces no experimentamos el gozo. Me ha tocado a mí estar, hermanos, en otras partes, y esto sin ningún motivo de presunción, pero he estado, por ejemplo, en Nueva York, hermanos, he estado en New Jersey, y me ha tocado estar con audiencia que son de Ecuador, que son de Colombia, que son de República Dominicana, hermanos, que son de Cuba, y los veo contentos, y amén, mi hermano, y gloria a Dios, hermanos, y aleluya, hermano. No se trata de que se están imitando al denominacionalismo, hermanos, sino que están expresando lo que ellos están sintiendo, lo que están escuchando. Eso no es ninguna falta a nuestro Dios, todo lo contrario. Esto indica que están escuchando. Ojalá y que lo estén escuchando bien, porque a veces decimos, por ejemplo, una vez que yo dije, si no hacemos esto, hermanos, usted y yo no vamos a ir al infierno. Y uno dijo, amén. ¿Cómo? Pues ¿qué fue lo que escuchó el hermano para que haya dicho amén? ¿Verdad? Que implica que no estamos poniendo atención. Por eso, hermanos, cuando el Señor dice regocijaos, esa palabra esa proposición hermanos, intensifica la acción, en el sentido de que sean muy felices, demasiado felices. ¿Pero en dónde? En el Señor. ¿Qué implica esto, hermanos? Que debemos de procurar ese gozo, esa alegría que viene en el momento de escuchar la palabra de nuestro Dios. Mire lo que dice el Salmo 112. Vaya conmigo al Salmo 112, en el versículo 1 y 2, hermanos. Salmo 112, versículo 1 y 2. Espéreme tantito, que ahorita llego yo. Salmo 112, versículo 1 y 2. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será, ¿qué? Bendita. ¿Okay? Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas la luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Bienaventurados, hermanos. A lo que yo sé nada más en el griego, hermanos, es Macarios, es la palabra. Macarios. Doblemente feliz. Eso es lo que significa bienaventurado. Es decir, una persona dichosa. Dichoso el hombre que teme a Dios y en sus mandamientos se entristece. Y en sus mandamientos se preocupa. Y en sus mandamientos se angustia. ¿Es así? Por supuesto que no. En sus mandamientos se deleita. Y luego dice, ¿en qué? En gran manera. En gran manera. Como la palabra, como el nombre Antipas, mi testigo fiel que murió allá en Apocalipsis, hermanos, capítulo 3, el Señor. ¿Sabe qué significa ese nombre, Antipas? Dios es mi delicia. Qué bello nombre.
Dios es mi delicia. Y dice el Salmo, hermanos, que precisamente en sus mandamientos se deleita en gran manera. No solamente en el momento de escucharlos, hermanos. No solamente en el momento de saber de ellos, sino en el momento de ponerlos en práctica, mi hermano. En el momento en que usted obedece los mandamientos, viene la bendición. No solamente escucharlos y aprenderlos y memorizarlos, sino poniéndolos en práctica. Usted se va a deleitar. Es por eso que dice: su descendencia será poderosa en la tierra. Pero poderosa en el sentido de mental y espiritualmente. La generación de los rectos será ¿qué? Bendecida. ¿Por qué tenemos que deleitarnos, hermanos, en la palabra de nuestro Dios? Porque nos ofrece promesas de vida eterna. Nos inspira, nos motiva a confiar en nuestro Dios. Y nos trae consolación. Eso cuán importante, hermanos, es aprender de la palabra de nuestro Dios, escucharla. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Paz. ¿Ok? Paz. Cuando los gentiles, hermanos, que oyeron la palabra de nuestro Dios por boca del apóstol Pablo, una vez que el apóstol Pablo les predicó a los judíos que estaban en Antioquía, y que cuando estos empezaron a llenar de celo, porque miraban cómo mucha gente, hermanos, como el pueblo gentil escuchaban al apóstol Pablo predicar, se llenaron de celo y empezaron a rebatir, a discutir contra el apóstol Pablo y hasta a blasfemar. Y Pablo les dijo: a ustedes era necesario primeramente hablarles de la palabra de nuestro Dios, para que fueran herederos de la vida eterna. Más puesto que la desecháis, dice, más puesto que ustedes la desechan, nos vamos a los gentiles, porque para ellos también es la palabra de nuestro Dios. Y dice que cuando oyeron estas palabras los gentiles, se regocijaron en gran manera, al saber que para ellos también las promesas de nuestro Dios eran también para ellos. Usted lo puede ver allá en Hechos capítulo 13, del versículo 43 al 44 al 49. Y se regocijaron, hermanos, al saber que podían ser grandemente bendecidos por nuestro Dios. Cosa increíble y maravillosa, cómo es que gente extraña, hermanos, e ignorante en cuanto al conocimiento de nuestro Dios, podían gozarse más en la palabra de nuestro Dios que los que dizque conocían a Dios, los judíos. Pero ¿cuál fue la clave? La fe. La fe, hermanos. ¿Ok? Hizo que estos hombres realmente sintieran el gozo al escuchar la palabra de nuestro Dios. Cuando nosotros oímos la palabra de nuestro Dios, hermanos, ¿no deberíamos de sentir lo mismo? ¿No deberíamos de sentir gozo, alegría, hermanos? Si no es así, ¿en dónde está su mente ahorita? ¿En dónde está su atención ahorita? ¿En el trabajo? ¿En el quehacer de la vida? ¿En la preocupación de la vida misma? ¿En dónde está su mente? Por eso el Señor nos dice: regocijaos en el Señor siempre, en el momento en que escuchamos la palabra. Por algo nuestro Dios, hermanos, puso este elemento de la predicación de la palabra para que también nosotros nos gocemos al entender la palabra, al saber que podemos ser grandemente bendecidos por nuestro Dios, que Dios nos promete cosas que son maravillosas y reales. No solamente eso, hermanos, cuando alabamos a nuestro Dios, Salmo 100, versículo 1 y 2, cuando nos dice la Escritura también, hermanos, cantad alegres a Dios. Salmo 100, versículo 1 y 2, Salmo 100, versículo 1 y 2, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y aun cuando le servimos, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Mire cómo se enfatiza: alegres, alegría, regocijo, hermanos. Pero ¿cuándo? Cuando le cantamos a nuestro Dios, precisamente.
¿Ok? Cuando alabamos a nuestro Dios. Porque también en los cantos, hermanos, nos exhortamos, nos animamos. A veces le cantamos a nuestro Dios. Cuando son cánticos, por ejemplo, hay más allá del cielo azul, un Dios que humano no lo ve. Estamos cantando a nuestro Dios. Pero a la vez también cuando son cánticos exhortativos, por ejemplo, cuando nos decimos, trabaja, trabaja, somos siervos de Dios, seguiremos la senda que el Maestro trazó. Nos estamos exhortando los unos a los otros, ¿a qué? A trabajar, ¿okay? A servir al Señor, servir a Jehová con regocijo, no con tristeza. La tristeza ya tuvo que haber pasado una vez que nosotros reconocimos que habíamos ofendido a Dios, cuando se nos predicó el Evangelio y cuando fuimos compungidos. A partir de ese momento, una vez que hemos alcanzado la salvación, la tristeza debe quedar atrás. La alegría empieza porque ahora estamos bien con Dios. Cuando se canta ese himno, hermanos, precisamente cuando dice el coro, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. ¿Es una realidad eso? ¿Es una verdad eso? Gózate en el Señor, porque Dios te ha dado la salvación. Qué más grande bendición, hermanos, que la salvación, que Cristo mismo. Por eso tenemos motivos, como lo decía en la mañana, motivos grandes, maravillosos, poderosos, para sentirnos realmente bendecidos y dichosos sobre todo. Y no solamente eso, hermanos, porque el tiempo lo tengo encima, como decíamos, ser felices en la comunión fraternal. Mirad cuán bueno. Salmo 133, versículo 1 y 2. Quise yo tomar estas razones saliéndome un poquito del contexto, hermanos, de Filipenses capítulo 4, pero para presentar estas razones precisamente, ser felices en la comunión fraternal. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo que desciende sobre la barba de Aarón, es decir, como en aquel momento tan solemne en el que Aarón fue constituido como sumo sacerdote por Dios. Aquella gran solemnidad, hermanos, aquella gran bendición, que el pueblo tenía un sacerdocio. Como el óleo, como el aceite que desciende sobre la barba de Aarón, dice. Y es como aquel rocío que desciende sobre el monte de Hermón y trae bendición a la tierra, porque ahí hay bendición y vida eterna. Qué hermoso, ¿no cree usted? Por eso el Señor nos dice, mirad cuán bueno, mirad cuán bello, dice nuestro Dios. Me gozo en esto, el ver a mi pueblo gozoso, dichoso, gozándose en mis cosas, gozándose en mi obra, gozándose en mi culto, gozándose en mi adoración. Gloria a Dios, hermanos, por esto. Y es por eso que el Señor nos dejó precisamente, hermanos, este culto en donde también nosotros nos deberíamos de gozar. Si nuestro Dios nos dice, hermanos, cuán bueno y cuán agradable es para Él que sus hijos convivan en armonía, ¿no deberíamos de hacerlo también para nosotros, hermanos? Si es así, cumplamos entonces con el deseo de nuestro Dios. Pues de lo contrario, una actitud contraria a esto, hermanos, acuérdense lo que dice la cita de Apocalipsis 21, versículo 8. En el versículo 7, el que venciere, dice, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Pero para el versículo 18 dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso, hermanos, si el Señor nos manda regocijaos en el Señor, es porque Él nos dejó ya las cosas en la cual podamos nosotros gozarnos. No es como aquel que el hijo le dijo al padre,
papá, ¿puedo ver la televisión? Sí, pero no la prendas. Pues ¿cómo, no? O sea, Dios no nos pone trabas, hermanos, para ser felices. Dios no nos pone trabas. Si Dios quiere que el pueblo sea alegre, contento, es porque Él ya nos dio no solamente las cosas que son esenciales, sino aún más, algo importante, las razones para ser dichosos. Por eso, si tú, mi amigo, mi amiga, estás pasando por tribulación, por angustia y no sabes qué hacer, ven a los pies del Señor, entrégale tu vida al Señor, ven a experimentar esta vida tan hermosa, que yo sé que tú verás tal vez tristeza, aflicción en alguno de nuestros hermanos. Al fin de cuentas somos humanos y a veces las aflicciones, las tribulaciones, a veces nos vencen, a veces nos ganan. A veces las opiniones diferentes que se crean, a veces conflicto, nos ganan a veces. ¿Por qué? Porque somos humanos. No somos perfectos, pero estamos dentro de esa perfección. Y estamos luchando por agradar a nuestro Dios. Pero tú no pongas tu mirada en el hombre. Tú pon la mirada en nuestro Señor Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad. Aún nuestro Señor Jesucristo, hermanos, mire hasta dónde soportó, mantuvo el gozo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Qué hermoso, hermanos. El Señor confrontó la cruz con un gozo enorme. ¿Por qué? Iba a complacer a su Padre. Dígame una cosa. ¿Dios no le ha complacido a usted, mi hermana, mi hermano, con lo que Él le ha dado hasta ahorita? ¿No se siente complacida por nuestro Dios? ¿Y usted? ¿Nosotros? ¿Yo? ¿He complacido a mi Dios hasta este momento? Solo uno, y Dios lo sabe. Por eso te animamos, ven a los pies del Señor, ríndele tu vida a nuestro Dios. Joven, que nos acompañas también, entrégale tu vida, lo mejor de tu vida, dáselo al Señor, y verás que vas a ser grandemente bendecido por nuestro Dios, no solamente en este mundo, aún en el porvenir. Mientras entonamos este canto de alabanza, hermanos, que ya nuestro hermano ya está preparado también con este himno para la honra y gloria de nuestro Dios.